Esto es Crónicas del Mundo, historias que cruzan el tiempo y los continentes. By Capeco. Cada rincón tiene una historia, pero hay tierras como esta, que guardan el alma de un pueblo entero. Hoy te invito a viajar al origen del Uruguay. Y si querés seguir descubriendo nuestro pasado, suscríbete y activa la campana. Esta historia recién empieza, mucho antes de que hablaran de independencia, de naciones o repúblicas. Ya existía esta tierra, le decían la Banda Oriental. Pero no tenía nombre propio, porque aún no era país, ni colonia, ni frontera. Era territorio de los pueblos que vivían aquí desde hace siglos. Charrúas, guaraníes, chanás, boanes, yaros y otros que el tiempo olvidó, pero que la tierra aún recuerda. Eran pueblos libres, no tenían rey, ni patrón, ni dueño. Se movían al ritmo del río, de la casa y del cielo. Conocían los secretos del monte y las señales del viento. Los charrúas eran guerreros temidos, orgullosos y rebeldes. Los guaraníes, agricultores y navegantes, traían consigo leyendas, cantos y palabras que aún usamos hoy. Esta tierra era su hogar, su memoria y su horizonte. Pero en el siglo XVI llegaron los europeos. Primero los portugueses, luego los españoles. No vinieron a entender, vinieron a tomar. Plantaron cruces, clavaron banderas y declararon tierras conquistadas que nunca les pertenecieron. Para ellos, este rincón del mundo era estratégico, un paso clave entre el océano y el interior del continente. Por eso, durante siglos, se lo disputaron como si fuera un botín. Montevideo fue fundada en 1726 por los españoles, no como ciudad, sino como una muralla, una guarnición para frenar el avance portugués del norte. Pero creció, y con ella creció un pueblo nuevo, criollos, mestizos, negros esclavizados, europeos pobres, soldados y artesanos, una mezcla de sangres, lenguas y olores que fueron dando forma a una nueva identidad propia y distinta. Mientras tanto, Buenos Aires dominaba el comercio y la política de la región, pero aquí, en la Banda Oriental, se gestaba un espíritu distinto. Uno no aceptaba el dominio colonial ni el desprecio de ese centralismo porteño. Ese espíritu tomó forma en 1811, cuando un hombre surgido del campo se puso al frente del pueblo, José Gervasio Artigas. Artigas no era un militar cualquiera, era un hombre de frontera, conocedor del paisano, del indígena, del gaucho. Su lucha no fue solo contra los españoles, sino contra toda forma de opresión. En nombre de la libertad, organizó las provincias del Río de la Plata bajo un modelo federal. Quería un país donde cada región fuera libre, donde el pueblo mandara y la tierra fuera para quien trabajara. Fue el protector de los pueblos libres, pero también fue traicionado. Las élites de Buenos Aires no aceptaban su proyecto. Fue derrotado, exiliado en Paraguay y allí murió en el olvido. Pero su legado nunca murió. Fue semilla. Tras su caída, la Banda Oriental quedó en el medio de las ambiciones ajenas. El Imperio de Brasil se anexó el territorio y lo llamó Provincia Cisplatina, pero el deseo de libertad seguía vivo. En 1825, un grupo de orientales exiliados en Buenos Aires regresó en secreto. 33 hombres cruzaron el río en silencio, jurando liberar su tierra, y lo hicieron. Iniciaron una nueva guerra por la independencia. Fue una guerra corta, pero intensa. Con el apoyo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, los orientales enfrentaron al imperio brasileño. Finalmente, la diplomacia europea intervino. No querían un conflicto prolongado en el sur. En 1828 se firmó la Convención Preliminar de Paz. Uruguay nacía como Estado independiente, como tierra neutral entre dos gigantes. Pero el nacimiento no fue fácil. En 1830 se sancionó la primera constitución. Se fundaron instituciones, se nombraron presidentes, se organizaron ejércitos, pero también surgieron las divisiones internas. Blancos y colorados, caudillos y comerciantes, campo y ciudad. La historia del Uruguay sería desde entonces la historia de su lucha por sostener la unidad, la justicia y la paz. Así nació este país. No fue fundado por una corona ni por un tratado imperial. Fue parido en la lucha, en la sangre y en la esperanza. Fue levantado por hombres y mujeres comunes, soldados sin uniformes, madres que tejieron banderas, esclavos que se hicieron libres, paisanos que se hicieron pueblo. Uruguay nació pequeño en tierra,
pero enorme en dignidad. Nació mirando al río, pero soñando con el horizonte. Y aunque el tiempo haya pasado, aún resuena en el alma oriental aquel grito que encendió nuestra historia. Libertad o muerte. Si esta historia te conmovió, hay muchas más esperando ser contadas. Suscríbete y caminemos juntos por la memoria del Uruguay.